Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. Hoy tenemos la presentación comercial de TransUnion. Tenemos unos invitados muy especiales, que son Andrés Ramírez, que es el gerente de nuevos negocios para Latinoamérica de TransUnion. Tenemos a Laura Jaramillo, líder de equipo de vinculaciones. Y tenemos a Juan López, que es el líder de experiencia del consumidor. Ellos sí nos van a contar qué hace TransUnion y cuáles son los beneficios para las inmobiliarias que trabajan con AFIDI o que están vinculadas con AFIDI. Les doy la bienvenida. Hola Andrés, Laura, Juan, ¿cómo están? Un gusto tenerlos acá y gracias a los que nos acompañan hoy también de las asociaciones afiliadas. Hola Adriana, muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas, que también pues van a ver esta grabación. Les agradecemos muchísimo el espacio para poder compartir varias de las soluciones que tenemos hoy en día, que hemos venido trayendo y bueno, poder hacer una alianza con AFIDI y con cada uno de los afiliados que están con ustedes. Bueno, no, el espacio es de ustedes, bienvenidos y gracias a los que nos acompañan de nuevo en sala. Vale, Adelante. perfecto. Bueno, yo les quiero contar un poquitico de quién es TransUnion. Permítanme, voy a compartir la pantalla. ¿Quién es TransUnion? Nosotros somos una multinacional con base en Estados Unidos, con base en Chicago. Tenemos presencia en más de 30 países. Llegamos a Colombia hace aproximadamente 5 años y medio y adquirimos una de las empresas que manejaba como buró de información, que en su momento se llamaba Cifin, que venía de Asobancaria. Esa es, digamos, que la historia de nosotros. Somos uno de los 2 buros que hay en el país y a nivel mundial somos uno de los 3 buros más importantes a nivel mundial. ¿De qué se compone toda la información que nosotros tenemos? Pues básicamente somos aliados estratégicos en términos de datos del sector financiero, del sector fintech, de las telcos, de gobierno, solidario, retail y pyme, haciendo que pues la data de nosotros sea robusta, sea una data que ayuda a la toma de decisionamiento. ¿En qué frentes trabajamos nosotros? En la originación, en el mantenimiento, la cobranza y en la prevención de fraude. Y con toda esta información que hemos recibido, con estudios del mercado que tenemos, pues uno de los sectores que ha tenido muchísima relevancia y con el que hemos venido trabajando muy de la mano con entidades que han llegado a nosotros golpeando la puerta, queriendo tener decisionamiento y conocimiento sobre sus clientes ha sido el sector inmobiliario. Por esta razón, una de las soluciones que hoy Juan, como consultor, nos va a compartir el día de hoy es una solución que va muy atada a la toma del decisionamiento y conocer quién es la persona desde el riesgo crediticio y también desde el riesgo de lavado de activos, que es algo que en el sector inmobiliario ha cobrado muchísima relevancia poder entender y conocer a mi cliente. Entonces, básicamente somos esto, somos TransUnion, nuestro lema es información para el bien, entregar información a nuestros clientes para facilitar la toma de sus decisiones. ¿Vale? Entonces, Juan, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Andrés, Adriana también por la introducción, gracias a todos los que están acá presentes y a quienes más adelante se van a conectar. Es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y presentarles un poco de la visión, que seguramente es una visión compartida, que tiene TransUnion en cuanto al desarrollo de las empresas, un desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional, y en especial o en lo particular, todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario en la jornada del día de hoy. Entonces, les voy a hacer en la siguiente imagen unas recomendaciones para la correcta configuración del audio. El objetivo es que ustedes tengan una muy buena conexión y que vayamos avanzando en un correcto desarrollo de este espacio. Voy a hablarles un poco sobre mi participación en la compañía. Quiero que sepan, soy el líder del área de experiencia al consumidor, soy consultor de riesgo.
El objetivo es que este no sea el único espacio que vamos a tener para interactuar, sino que más adelante tengamos así la oportunidad de saber muchos otros frentes de trabajo o conocer estratégicamente cómo abordarlos. En la siguiente imagen, Andrés, si me ayudas, por favor. Perfecto. Quiero mostrarles acá un poco y digamos que como abrebocas, algunas de las charlas que vamos a tener más adelante que se encuentran completamente a disposición de ustedes, sean o no sean asociados a TransUnion. Son charlas que hemos creado para el desarrollo de las empresas colombianas y poder enseñarles algo de el riesgo en sus principales momentos a través de la estructura de crédito. Tenemos una franja en las mañanas que ocurre a las 11 a.m. todos los días, incluso hoy, en donde conversamos sobre riesgos básicos, riesgos de ilocalización, riesgos de morosidad, de incumplimiento, de sobreendeudamiento. Y en las tardes tenemos conversatorios orientados un poco más a la estrategia y a las diferentes fases o etapas del crédito. Precisamente tenemos espacios en los que hablamos de desde la colocación del crédito a la segmentación de los clientes, en este caso de los tomadores de los inmuebles para la situación que abordamos hoy, poder entender también esas estrategias de mantenimiento, de ordenamiento de los clientes para entender también qué tipo de orientación se les puede dar y qué tipo de financiación. Y tenemos algunas sesiones también muy orientadas a la normativa, a la Base Data, a todo este tema de tratamiento y administración de datos, al igual que temas de cobranza. Entonces, les dejo la invitación sobre la mesa, el correo al cual nos pueden escribir también para obtener estos accesos es entrenamiento, como entrenamiento, pero sin la O, @transunion.com. De manera que juntos podamos continuar estas conversaciones y más adelante, sin lugar a dudas, empezar esa construcción de estrategia que nos auguramos. Entonces, si me ayudas, Andrés, continuamos. Ideal que tengan una conexión cableada de internet. Si están desde una red Wi-Fi, procurar una distancia no mayor a 3 metros para que se mejore la transmisión de datos. Si tienen oportunidad también de desconectar otros elementos u otros dispositivos que estén vinculados a esa red, al menos mientras esta conversación. Y también si pueden cerrar otros programas y aplicaciones para mejorar los recursos de procesamiento. Esas son las recomendaciones. Vamos a estar muy atentos igual a cualquier novedad. Este conversatorio le hemos llamado riesgo de crédito en el mercado inmobiliario. En asociación con AFIDI, lo que estamos procurando, sin lugar a dudas, es brindarles a ustedes una mirada más estratégica del negocio, sin poner, por supuesto, en tela de juicio si lo es o no, si la metodología que ustedes aplican es la más exitosa, pero siempre va a existir una oportunidad de potenciar esas estrategias, sobre todo en cuanto a la selección de clientes, que será uno de los temas que vamos a abordar hoy, esa selección de tomadores para los inmuebles en el caso de renta y también esa selección de candidatos a la adquisición de inmuebles, en donde ustedes deben hacer un proceso de segmentación para una colocación saludable, sobre todo para cuando se trata de una cartera. Y en la otra cara de la moneda también considerar que el mantenimiento de los clientes genera una rentabilización. Es en ese punto en donde también entender los hábitos y la tendencia en el endeudamiento de las personas cobra un valor bastante importante. Entonces, les doy la bienvenida. Espero por favor utilicen el chat para compartirnos las preguntas. En la medida de lo posible interactúen desde su experiencia, si consideran que podemos construir un concepto más fuerte, pero también nos compartan todas sus inquietudes independientemente de el nivel de complejidad que consideren ustedes pueda llegar a tener esa conversación. Entonces, les doy las gracias una vez más y dejo abierto el espacio también para que nos compartan sus inquietudes. Para empezar entonces, nosotros desde TransUnion en la comprensión del mercado en diferentes enfoques, somos aliados, como le mencionaba Andrés, somos aliados de las principales entidades bancarias del país, de más del 80% de las cooperativas, fondos de empleados, tenemos al sector telecomunicaciones. Asimismo, tenemos información de las microempresas, pequeñas, medianas y grandes compañías, y en exclusivo tenemos en el mercado colombiano información de aseguradoras y de gobierno. Son programas como Mi Casa Ya, Fondo Nacional del Ahorro y CETEX que también nos dejan saber cómo se están comportando allí los deudores. Y con toda esa información, nosotros en un efecto embudo, en la parte más ancha del embudo, recibimos esos datos de comportamiento, los hábitos favorables o desfavorables que un deudor puede llegar a tener con sus obligaciones.
y entendiendo obviamente cómo podemos alinearnos con los objetivos que ustedes como sector tienen, en particular AFIDI, que comparte esa visión que tienen las inmobiliarias a nivel nacional, y es el fortalecimiento, la promoción y la articulación de todas ellas a través de esta base de registros unificada que permite tener un alcance mayor en las negociaciones. Pues nosotros, sumados a esa iniciativa y con todo el poder de la información que tenemos en ese embudo, somos firmes creyentes de poder orientar los esfuerzos hacia 3 enfoques. El primero de ellos es un enfoque de segmentación. Cuando ustedes piensen a que vendan o renten los inmuebles, igual tienen un componente de administración de recursos. No conocen la calidad o, digamos, la probabilidad y la capacidad de pago que pudiesen tener sus futuros clientes. Están expuestos. Entonces ahí hablamos de un ejercicio inicial de segmentación y es el de seleccionar candidatos idóneos, bien sea para una relación de crédito o para una adquisición. Pero el ejercicio de segmentación no termina allí. Continúa, indudablemente, en el momento en el que, tratándose de una renta, vamos a tener una relación con un inquilino durante un tiempo determinado. Y esa relación puede tener altos y bajos, no necesariamente hacia ustedes, no necesariamente hacia el vínculo comercial que tengan con ustedes, pero sí de cara a otras obligaciones. Son tomadores de inmuebles, personas naturales o jurídicas, y digo naturales a nivel de casas, apartamentos y demás, y personas jurídicas a nivel de locales, establecimientos comerciales, bodegas, que pueden llegar a tener afectaciones tanto en su ingreso, tanto en sus demás endeudamientos o acreencias, como también en temas judiciales. Y hemos identificado en una gran medida que al sector inmobiliario, por la cuantía de sus transacciones, se le ve como un objetivo muy claro para aquellas personas que en comportamientos ilícitos o al margen de la ley buscan blanquear capitales o lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Entonces ahí el ejercicio de segmentación tiene que ser muy riguroso para poder identificar a aquellos que cuentan con la idoneidad no solo crediticia, sino judicial, para poder tomar o adquirir un compromiso con una entidad como ustedes. Ese es el primer esfuerzo, el primer enfoque, segmentar tanto a los clientes nuevos, identificando los que son potenciales o no, como en el otro enfoque que es garantizar que esas condiciones a lo largo de la relación comercial nunca cambien. Y esa segmentación permanentemente se da. Acabamos de cerrar el mes de junio y muy probablemente no todos cancelaron su arrendamiento, no todos están al día, algunos tienen una morosidad acumulada, otros vienen con buenos hábitos, pero aunque estén al día con el pago de su renta, no podemos desconocer que deban tener dificultades con otras de sus acreencias. Entonces la segmentación es un ejercicio que realmente debemos estar realizando con bastante periodicidad. ¿Cuál es el segundo enfoque? El segundo enfoque que nosotros hemos presupuestado es la anticipación. En cuanto a la anticipación, es indispensable, luego de todo el tema de la segmentación, es indispensable saber que el mejor de los clientes, el mejor de los tomadores o inquilinos, puede recibir no solamente viabilidad para una renovación, sino incluso ofertas para poder generar profundización, hacer, implementar estrategias de referidos, poder trabajar beneficios especiales, acceso a arrendamientos de pronto de una gama más alta, estrategias que permitan una rentabilización, pero esa rentabilización solamente tendrá lugar, sin lugar a dudas, si son ustedes los primeros oferentes. Es de entender que mientras el cliente cuenta con buenas condiciones, muchas otras entidades que tienen relación con él y que también lo estudian estarán lanzándole las propuestas, estarán buscando que ese flujo que él tiene disponible para invertir se ubique en otro proyecto. Entonces ahí la anticipación o ser los primeros en poder evaluar e identificar y sobre todo aprovechar esas oportunidades daría la ventaja. Pero la anticipación también juega un papel importante en el deterioro. Es poder conocer cualquier alerta que se presente, no necesariamente de manera directa ante ustedes, sino con otras de las acreencias que tenga, para poder tomarla en cuenta y acercarse en comunicación con el cliente, lo que en el sector financiero se llaman programas de acompañamiento al deudor. En este caso, se trata de un acercamiento también de ustedes para identificar los posibles escenarios de deterioro, para brindarle facilidades, para definir algunas pautas que le permitan con comodidad salir de esa crisis en la que se encuentra. La anticipación siempre jugará un papel importante y sobre todo en eventos de cobranza, más que todo en la cobranza preventiva. Y el último de los puntos que vemos allí es rentabilizar. La rentabilización o la ganancia es que a partir de la inversión que ustedes estén realizando en sus negociaciones,
puedan obtener unos dividendos de aquellos clientes que pueden invertir más, pero también no se inclinen hacia la pérdida con clientes que anticipadamente se pudieron haber trabajado para que no se deterioraran, o incluso aquellos que en deterioros tempranos pueden entrar en procesos de recuperación. La rentabilidad es el ejercicio a partir del cual, dependiendo de la inversión que ustedes han hecho, encuentran un retorno de esa inversión, pero además de eso, una eficiencia económica o un desempeño adicional, la ganancia. Y al final, ese es el objetivo comercial de todas las estructuras económicas del país o de países en general, es poder encontrar un retorno total de su inversión y encontrar en ello también algo de ganancia. En nuestra siguiente imagen yo tengo unas cifras muy importantes que compartirles, algo que hemos identificado a corte del primer trimestre de este año. Nosotros hemos venido realizando una encuesta de dificultades al deudor financiero a lo largo de la pandemia y tenemos oportunidad de hacer un cierre en ese primer trimestre. Pronto ya vamos a tener los indicadores del segundo trimestre, pero a corte marzo estas cifras me parecieron bien interesantes a traerlas acá a esta conversación. En esta encuesta que hemos realizado a más de 1000 hogares a nivel nacional, y digo en una muestra bastante amplia, pues no solamente estamos focalizándonos en ciudades principales, sino también en corregimientos, cabeceras municipales, en todo tipo de niveles socioeconómicos, adquisitivos y demás. Entonces es una muestra muy diversa, que nos dice, si bien empezamos a respirar un ánimo o un ambiente de recuperación, de reactivación de la economía, todavía hay clientes que se siguen viendo impactados por el coletazo económico que nos trajo la crisis sanitaria, el COVID. Les hicimos varias preguntas, traje 3 para ustedes. La primera la pueden ya ver en pantalla. Es una pregunta orientada a, ¿ha tenido usted una variación de sus ingresos en este primer trimestre de 2022? Ante esa respuesta, el 30% de los hogares nos dijeron, sí, lo tuve y mis ingresos disminuyeron a raíz de eso. Un 37% dicen, me mantengo igual. Y un 33% dice, mis ingresos aumentan. Sí, venimos en una recuperación franca. Sin embargo, para efectos de esta conversación, a mí me encantaría poder trasladar el concepto. Entonces, supongamos que estamos hablando de 10 candidatos a un arrendamiento o de 10 candidatos a la adquisición de un inmueble. Bueno, entendamos también que no todas las adquisiciones se realizan de contado. Entonces, esa estructura de financiación que le acompaña o que en algunos casos pudiese ser de manera directa, también ofrece una oportunidad mayor de control, de monitoreo del riesgo. Entonces, supongamos que son 10 posibles o 10 candidatos, 10 prospectos. Y la pregunta acá realmente que cobra solidez es, ¿tienen ustedes en este momento la capacidad analítica, la metodología estadística para poder identificar cuáles son los 3 que no van a poder pagar por ese compromiso financiero o por ese compromiso de arrendamiento? ¿Tienen idea de quiénes son ese 37%, prácticamente 4 de cada 10, que si bien tienen estabilidad o se perciben en equilibrio financiero, una deuda más puede llegar a realmente a romper ese equilibrio? Y si llegásemos a considerar los clientes, sabemos que hay que establecer un marco de garantías. Garantías en términos financieros generales como un codeudor, un coarrendatario, un cotitular, un deudor solidario, un seguro de vida, un seguro de desempleo, tal vez, una financiación, si es el caso de adquisición, a un muy largo plazo, con cuotas muy bajas, con una tasa de interés más alta. Y si es el caso del arrendamiento, cuáles son los avales que va a tener ese cliente, porque ya ellos 4, esos 4 de cada 10 están presentando un riesgo inminente. ¿Sí? Están con su economía justa y de pronto un movimiento equivocado en endeudamiento puede llegar a afectar en general su ecosistema financiero. Y estarían en condiciones también de identificar ese 33%, esos 3 de cada 10 clientes que pueden tener acceso a lo mejor a nivel de inmuebles, a lo mejor en términos de finca raíz, a estratos socioeconómicos altos, a canon de arrendamiento alto o incluso inmuebles con un metro cuadrado interesante en términos de negociación. Entonces, ¿cómo dirigir la conversación? ¿Cómo realizar ese ejercicio de segmentación si no se contara con la percepción de su perfil de riesgo? Es para nosotros importante que ustedes bien sean clientes de nosotros y usen nuestras soluciones, o de pronto no lo sean, tengan igual una metodología que les permita identificar de esos 10 clientes que tienen enfrente cuáles serían los 3 a los que no vamos a tener en cuenta, los 4 a los que sí podríamos de pronto brindarles algo, pero con muchas garantías,
y esos otros 3 clientes que tendrían la oportunidad incluso de entrar con una línea de crédito, con un proceso de arrendamiento en cuantías importantes para generar esa rentabilidad gracias a sus buenas condiciones financieras. Tenemos una segunda pregunta que queremos compartirles y es cuando les consultábamos a esos hogares si cree que la variación de sus ingresos o cuál cree que va a ser esa variación de los ingresos a lo largo del 2022, perdón. El 72% decían, pues mis ingresos van en aumento. Esa es una percepción bastante positiva, muy optimista de parte del consumidor. Pero en términos generales, si esa es su percepción, no solamente indica directamente que sus ingresos aumentarán, sino que tiene un equilibrio y una muy buena distribución de sus recursos. Entonces tiene en orden sus finanzas. Es un cliente que tiene estabilidad de alguna manera. Pero 2 de cada 10 dijeron, no, mis ingresos van a permanecer igual todo el año. Y si eso representa que hoy están muy justos, más adelante no van tampoco a poder adquirir absolutamente ninguna línea de crédito sin poner en riesgo la estabilidad de sus carteras. Pero claramente un 7%, 1 de cada 10 deudores dice, mi situación actual es buena, más adelante va a ser mala, ¿sí? Mis ingresos van a disminuir a lo largo del año. Si alguien ya está en plena conciencia de eso, ¿cómo va a tomar decisiones en el mediano plazo? Seguramente va a tener que elegir en prioridad de uso cuáles son los créditos que va a pagar, cuáles son las obligaciones por las que va a responder y cuáles serán aquellas que va a ignorar al menos por un tiempo mientras se recupera. Decisión que muchos pagadores casi siempre tienen que tomar. Nuevamente traslado la pregunta, ¿estarían ustedes como inmobiliaria en condiciones de identificar quiénes son esos 7 clientes que van a estar mejor y que más adelante podemos ver, incluso en ánimo de nuevas negociaciones, cuáles son esos 2 clientes que se mantienen igual y que hay que tener mucha precaución, hay que ser muy conservadores con ellos, y cuál sería ese cliente nuevo que si ya sabe que va a fallarle su economía en adelante, más bien debiéramos no tener un acercamiento a él, pero también entender que ese cliente, ese 7%, ese cliente de cada 10 puede estar dentro de sus carteras, puede estar dentro de los clientes actuales que hoy están pagando un canon de arrendamiento y sabe que su ingreso va a disminuir y muy probablemente ustedes con esa alerta pudieran empezar a generar una cobranza anticipada. Y la tercera pregunta tiene que ver con, ¿cree usted que en el corto o mediano plazo va a dejar de pagar al menos una de sus obligaciones? Y ante eso el 65% dice, yo puedo continuar tal cual, yo puedo seguir pagando. Sin embargo, vemos como un 35%, que de hecho era un 30% al corte de diciembre, pero en el primer trimestre de este año aumentó, está diciendo desde ya, yo sí creo que voy a tener que dejar de pagar una de mis obligaciones. Y en ese ejercicio, la pregunta sería, si es un nuevo cliente que ya sabe que de lo que debe va a dejar de pagar algo, ¿convendría traer una nueva deuda a su cartera? Y si es uno de los clientes que hoy día tienen, que hace parte de un proceso, un contrato vigente, ¿será que la obligación que va a dejar de pagar es la que tiene con el arrendamiento o con el pago del crédito de su inmueble, el que adquirió? Esas son las preguntas que uno debería formularse y que definitivamente arrojan incertidumbre, arrojan por lo menos, y espero que así sea, una sensación de lo que estoy haciendo hoy para identificar esos riesgos es suficiente. Lo que estoy haciendo hoy con los recursos que para ello estoy invirtiendo me está trayendo el resultado que yo esperaba. Estamos siendo demasiado conservadores en la selección de clientes por temor de pronto a la exposición al riesgo, o podríamos ser más liberales teniendo un mayor margen de colocación, pero sin tener que involucrarnos innecesariamente en un riesgo. Esas son tal vez las preguntas que me gustaría dejarles para que ustedes en un ejercicio, digamos, de autodiagnóstico, tengan la oportunidad de establecer cómo está funcionando esa fábrica en la adquisición y selección de clientes, en la medición de riesgo. ¿Qué están haciendo? No necesariamente, y pues aprovecho la presentación que Andrés hizo al comienzo, no necesariamente me refiero a que el aliado indiscutiblemente y único que pueda existir sea una central de riesgo como nosotros. Hay muchas entidades que tienen procesos locales que funcionan bastante bien, pero si entramos en la praxis, son procesos que pueden ser sólidos pero limitados. Carecen al menos de las 3 condiciones que debería tener una fuente de información, y es saber que la información es confiable porque proviene directamente de otras fuentes que la han validado, que es actualizada, mes a mes pudiéramos tener un balance de si esos datos mejoraron o empeoraron, y que sea multisectorial, que ahí es donde principalmente muchos modelos locales tienden a fallar, porque no tienen información proveniente de diversos sectores de la economía con una mirada integral del deudor. Situaciones que aunque el modelo sea muy sólido y aunque haya traído un buen resultado, no permite
el mismo resultado que podría traer ser aliado estratégico de una central de riesgo como nosotros, que sí contamos con toda esa información proveniente de miles de diferentes negocios a nivel nacional. Entonces, con estos indicadores voy a cerrar este tema. Igual recuerden, si tienen alguna pregunta, agradecería la compartan con nosotros. Voy a dejarles a través del chat un enlace que les permita acceder a este estudio, porque no solamente son esas 3 preguntas, sino allí también tenemos un informe de más de 20 páginas en donde ustedes encontrarán diferentes situaciones que hemos encuestado a lo largo de ese primer trimestre. Y con ese mismo enlace, cuenten con la oportunidad de, en unos próximos días, poder ya ver el segundo corte de este año, segundo trimestre, meses abril, mayo y junio, que ya estamos trabajando en la consolidación de los indicadores y próximamente en la publicación de los resultados. Entonces, con estos indicadores vamos avanzando. Lo siguiente que quiero mostrarles acá tiene que ver con la posición que nosotros como central de riesgo tenemos en el país, en una economía. Nosotros, llamados TransUnion, antes conocidos como CIFIN, alrededor de 5 años y medio, como mencionaba Andrés, casi 6, nos hacemos parte de una multinacional, una compañía global que lo que busca es consolidar la información para que entidades como ustedes en la parte angosta del embudo tengan la oportunidad de ver datos analizados, poder ver datos consolidados, estandarizados, unificados, que en una mirada simple, y a eso le estamos apuntando claramente a que los procesos cada vez sean más simples y no menos confiables, claro, sino mucho más sencillos en su lectura, puedan fortalecer la confianza que tienen con sus correspondientes clientes. Pero es una situación en doble vía. Pues nosotros tenemos 2 frentes de trabajo principalmente. Nosotros trabajamos con empresas como ustedes que al final del embudo ven qué tan viable es el cliente, pero también al otro lado de la historia trabajamos con esos clientes. Trabajamos con esos consumidores, con esos ciudadanos que como ustedes y como yo tenemos una vida crediticia y tenemos unos comportamientos. Es por eso importante que también me acepten esta invitación. No tiene directamente que ver con el tema de hoy, pero me acepten esta invitación y es que al cierre de este conversatorio ustedes puedan ingresar a nuestra página, ingresen por el vínculo de personas y sepan que allí encuentran la alternativa para poder ingresar a conocer gratuitamente y sin un límite de consultas, ni diario, ni mensual, ni semanal. Pueden entrar a conocer cómo están siendo reportados ante nosotros como central de riesgo, porque parte de todo el proceso, de lo que representa para nosotros ser considerados una entidad con información para el bien, es que tanto las empresas puedan tomar buenas decisiones como los ciudadanos directamente se empoderen de su cultura financiera. 3 recomendaciones para cerrar ese paréntesis es, primera, ingresen a su reporte gratuito. Tienen la opción de hacerlo gratuito o hacerlo pago. Ya les cuento un poco la diferencia. Pero ingresen como mínimo de manera gratuita a conocer cuáles son los créditos que están siendo reportados bajo su nombre. Que todos ellos los hayan adquirido ustedes y no un suplantador. Y que la información contenida en esos créditos sea real y exacta, que sea comprobable además. Segundo, revisen que las cuentas de ahorro que tengan estén bajo su titularidad y que no exista una cuenta también bajo su nombre, pero que ustedes no hayan tramitado y que esté sirviendo para un delincuente lavar dineros provenientes de actividades ilícitas. Y tercero, revisen quién los consulta. Recuerden que nadie debe consultar a un ciudadano o un titular de la información sin contar de él con una autorización o consentimiento. Entonces, mi invitación, ya para cerrar ese paréntesis, es en ese otro frente de trabajo que tenemos como TransUnion, como central de riesgo en el país, nos interesa que ustedes y sus familiares, amigos, conocidos se empoderen de su historia crediticia. En esos 3 aspectos, que los créditos, las cuentas de ahorros y las huellas sean las que ustedes tienen conocimiento de haber activado. Eso en lo gratuito. En lo pago la diferencia, la única diferencia, bueno, no única porque son varias cosas, pero allí en el módulo pago, que es una suscripción, pueden recibirla mensual, trimestral, semestral o anual. Pueden ver también su score, pueden conocer ese puntaje que tienen. Y realmente nuestro enfoque es que los colombianos se empoderen de esta información y cada vez procuren tener un score más alto. En algún momento de las conversaciones que dejamos a disposición de ustedes la próxima semana, van a tener también la oportunidad de ingresar libremente a esos conversatorios en donde explicaremos cómo se construye un score, qué hace, cómo se puede utilizar para que como ciudadanos tengan ese conocimiento, pero también para que como empresa, como inmobiliaria en este caso, tengan la oportunidad de usar ese score y de usar esa información de crédito, ese comportamiento que los colombianos tienen para la toma de decisiones a nivel de negocios.
Entonces, con eso cierro un poco ese paréntesis y avanzamos. El objetivo es poder mostrarles a continuación cómo nosotros tenemos información o datos en general del mercado colombiano, de más de 30 millones de colombianos. Realmente la cifra en la actualidad está llegando a 38 millones de colombianos. Y cómo esta información que ante nosotros tiene ciertos procesos de administración, de análisis y demás, suele ser en ocasiones confundida con data créditos. Yo creo que acá, y lo hablamos con Andrés ayer, es muy importante contarles un poco de esa diferencia, porque nos lo han preguntado mucho. Nos dicen, ¿ustedes son lo mismo que data crédito, o son asociados, o son diferentes? Y realmente yo creo que nosotros, respecto a data crédito, a Experian, como se llaman actualmente, no terminamos siendo competencia. Somos dos partes de un todo, y en términos generales hay entidades que le reportan exclusivamente a ellos, otras exclusivamente a nosotros. Hay otras entidades que le reportan a las dos centrales y hay otras entidades que no le reportan a nadie. La diferencia realmente que existe entre las dos centrales de riesgo es la analítica que le realizan a su información y, de hecho, la información con la que cuentan. Nosotros tenemos información de gobierno, de aseguradoras, de prácticamente la totalidad del sector financiero. Son cosas que tenemos en exclusiva y nos permite unos modelamientos diferentes. Y Experian, muy amplio en el conocimiento del sector real, también tiene unas mecánicas de analítica distintas. Una persona puede tener scores diferentes en las dos centrales de riesgo y todo esto depende del tratamiento, del procesamiento de la información que cada una tenga. Al final, nos hemos venido posicionando gratamente en el mercado colombiano y en la región en general, en Latinoamérica, por nuestro modelo de servicio, por nuestro acompañamiento y por la oportunidad de brindarles esas tres condiciones en la información. Información confiable, información actualizada e información que al final también sea multisectorial y les permita una óptica realmente confiable de cada uno de sus clientes. Entonces, ya dejando de lado, y vamos haciendo como una recapitulación, ya dejando de lado que existe un riesgo en el crédito, existe un riesgo en la contratación con personas que van a pagar por un producto, en este caso por un tangible ante ustedes, a través de una estructura de financiación, pasamos un poco a ver las dificultades del deudor financiero en la actualidad en el mercado colombiano. Y ahora quiero contarles un poco acerca de estos indicadores inmobiliarios que ustedes como entidad deben atender, que todas las entidades tienen en consecuencia de forma muy similar, pero que en lo particular terminarán siendo para ustedes en el sector un hito especial, un control, un proceso de seguimiento que sin lugar a dudas debe tener un rigor particular. En cuanto a esos indicadores, son 6 y los hemos agrupado de la siguiente manera. El primero de ellos, que ahí ustedes van a poder ver en pantalla, es el correspondiente a la rentabilidad. Es básicamente la identificación de los objetivos comerciales que ustedes se hayan trazado. Estamos hablando del crecimiento de los ingresos comparados de un año al otro. Estoy seguro que para este año 2022 se esperan indicadores mucho más favorables que en 2021 y 2020, mucho más cuando venimos de fenómenos de migración, de desplazamientos masivos. Observamos que en personas naturales se entregaban muchos de los inmuebles que no podían pagar, tenían un apartamento, una casa en renta, y se veían en la necesidad de recortar justamente ese gasto y se agrupaban nuevamente con sus familias o regresaban a sus departamentos o ciudades de origen. Y a nivel empresarial también vimos, según cifras de FENALCO, el cierre formal de cerca del 33,2% de los negocios legalmente constituidos durante el año 2020. Entonces venimos de 2 años en donde seguramente no solo el sector inmobiliario, sino otros sectores aún más golpeados como el turístico y unos sectores un poco más favorecidos como el sector salud y el sector de insumos, presentan movimientos, unos positivos, otros negativos. En el tema del sector inmobiliario, esperamos obviamente que este año 2022 sea un año de una recuperación franca, pero según analistas podemos definir que el verdadero año de la reactivación económica con cifras un poco más contundentes va a ser el 2023. Entonces, ese balance, ese crecimiento, ese balance de qué tanto ustedes están invirtiendo, qué tanto están retribuyendo en esa inversión, qué tanto están rentabilizando ese capital, es el modelo sobre el cual se debe basar su estrategia. Puede que esa rentabilidad
en este punto esté siendo muy conservadora por la incertidumbre, por el cambio de gobierno, por el aumento en las tasas del Banco de la República, por la tasa cambiaria del dólar, que hemos visto aumentos de un día al otro, de una jornada a la otra, de más de 30 pesos. Venimos el año pasado de una crisis de contenedores, venimos de la crisis que, aunque no sea perceptible de manera directa, nos arroja el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Hay muchos componentes en general que pueden llegar a afectar y que de un año al otro para diferentes negocios van a tener impactos a mayor profundidad. Entonces, por eso es importante empezar a revisar ese indicador respecto a años anteriores y a la perspectiva de recuperación que la economía nos trae. Segundo aspecto, tiene que ver con la perfilación de la oferta, con los alquileres. En este punto de lo que les quiero hablar es precisamente de ese precio que tiene un inmueble en venta o de ese canon de arrendamiento que tiene un apartamento, una bodega, una casa, y cómo ese precio, esa cuantía de la transacción debe estar correctamente alineada a las características o condiciones del inmueble, al estrato socioeconómico, a términos de valorización, de mantenimiento y demás. Y también eso cómo juega una sincronía con las condiciones, con la capacidad y la probabilidad de pago del tomador o del comprador. Entonces, en ese punto, los alquileres o la venta misma debería partir de una consideración de puertas de la entidad hacia afuera, de las condiciones que el cliente tiene, pero de puertas de la entidad hacia adentro, de las condiciones que se le van a otorgar de acuerdo a su perfil. Y esto, como en términos generales, el segundo punto que vemos ahí, debe estar atado a una comparación permanente con el mercado y con las tendencias que éste presenta para entidades que de pronto no estén agrupadas dentro de AFIDI y que generan este tipo de ofertas muy competitivas. ¿Cómo está sucediendo la colocación de arrendamientos o de alquileres en la misma zona, en el mismo proyecto, en la misma ciudad? ¿Cómo está funcionando este negocio y cuál es su auge a nivel zonal también? Entonces, bien importante ver que haya una equivalencia, para cerrar este punto, entre las condiciones del inmueble, las condiciones de la negociación y las condiciones del tomador o del comprador. Y todo esto solamente se obtiene a través de información que ustedes puedan recopilar de una fuente. Bien podemos ser nosotros, bien puede ser su proceso local, información confiable, actualizada y multisectorial. Vamos con el siguiente punto, que tiene que ver con los rendimientos. Los rendimientos, básicamente estamos hablando de los costos que traería consigo la selección de buenos tomadores o de buenos compradores. ¿Cuánto le cuesta a ustedes realizar la consulta o realizar la investigación de las condiciones y la viabilidad de un tomador? Eso tiene unos costos implícitos. Seguramente se logran trasladar dentro del esquema de arrendamiento, se logran trasladar a través de gastos operativos o de rendimientos con otros clientes, pero terminan siendo igualmente costos, ¿sí? Esos costos, de hecho, pueden llegar a ser hasta 3 veces más altos de lo que representaría mantenernos con el mismo cliente y generar una renovación de su contrato. Entonces, esa tasa de rotación, esos rendimientos que se obtienen de la estabilidad de cada negociación son un componente que hay que revisar muy al detalle. Recuerden, quiero que se lleven esa cifra. Según balances y estudios que hemos hecho, conocemos que cuesta 3 veces más atraer un buen perfil que mantener y renovar la relación que tenemos con perfiles favorables dentro de las carteras actuales. Vamos a pasar al cuarto indicador. El cuarto indicador tiene que ver con la colocación. Es aquí en donde hablamos de políticas, ¿sí? ¿Cuál es la posición que ustedes han tomado frente a las condiciones del mercado y de los diferentes prospectos? Porque hay dos números importantes: la identificación en el volumen de las ventas mensuales, qué tantos contratos de arrendamiento están firmando, están celebrando, qué tantos de ellos están renovando o qué tantos de ellos no se renuevan, y reemplazar esta toma del inmueble pueda costar no solamente en términos económicos o en términos presupuestales, sino también en tiempo. Y es un componente pues que nos va a generar un vacío en términos de finanzas. Identificar el volumen de ventas mensuales depende de la política que ustedes tengan y del apetito de riesgo que los represente. Puede ser que, dependiendo de la línea que vienen trabajando, ustedes como entidad tengan un apetito de riesgo muy liberal, permitan que clientes con ingresos no necesariamente tan altos, incluso sin tantas garantías, sin tanto respaldo financiero, puedan acceder
a los inmuebles a través de facilidades y a través de seguros. Y eso seguramente va a garantizar un buen volumen de posicionamiento, de colocación, pero también con ello trae un riesgo importante. Trae altas probabilidades de mora, trae altas probabilidades de sobreendeudamiento, trae altas probabilidades de deterioro o de incumplimiento con los compromisos pactados no solo ante ustedes, sino ante otros acreedores. Por el contrario, si esa política es demasiado conservadora, solamente elige clientes que tengan un perfil bastante alto en términos económicos, de experiencia, de trayectoria, de respaldo, pueda que la colocación de arrendamientos o la venta de inmuebles no tenga cifras tan altas. Pero por lo menos la ventaja en ese aspecto es que les va a ofrecer una mirada mucho más clara de la probabilidad de pago o de la adherencia que esos clientes tengan con su compromiso de pago. Entonces, cada cosa tiene su pro y su contra. El objetivo es que ustedes en su política tengan la posibilidad de analizar de manera individual el perfil de cada uno de sus clientes y basados en la zona en donde se encuentra el inmueble, en el proyecto en el que han comercializado esa oferta, las características muy puntuales y específicas del inmueble y en el caso puntual del tomador, tengan ustedes la oportunidad de sincrónicamente encontrar un elemento común, un elemento de estabilidad en el pago y pues obviamente basado en las condiciones del inmueble. Pasamos ahora al quinto aspecto, tiene que ver con los costos y gastos. Obviamente ustedes a nivel operativo tienen unos costos y es conveniente entender esa costo-eficiencia, qué tanto están ustedes invirtiendo y qué tanto están recibiendo, donde podemos analizar de una manera más clara ese indicador de rentabilidad. Entonces, la costo-eficiencia evaluada desde la rentabilidad es poder identificar cuánto cuesta el inmueble, en qué términos se está generando la financiación para su adquisición, o cuál es el monto total en un año, en 2 años de un contrato de arrendamiento, y al cabo de ese término o durante ese tiempo, ustedes cómo están tomando también una base sólida para esos costos operativos. En el caso de un arrendamiento, como inmobiliaria responsable de la locación, seguramente el tomador la entrega y no en las mejores condiciones. Esto va a requerir unos arreglos locativos, va a requerir unos mantenimientos, va a requerir nuevamente un proceso de análisis para un nuevo tomador y esos costos deberían estar cubiertos dentro de la rentabilidad obtenida. Estoy hablando seguramente de cosas que son el cotidiano para ustedes y que conocen perfectamente, pero la pregunta es, ¿están teniendo un equilibrio financiero realmente en ello? ¿Están teniendo tantas ventas o tantas colocaciones como para cubrir de sobra esos gastos, los gastos administrativos y los de mantenimiento de cada uno de sus inmuebles? Y también en términos de gastos fijos, a partir de las utilidades, gastos fijos como la nómina de la inmobiliaria, los impuestos, el pago de los créditos, los proveedores. Hay muchos compromisos derivados de una correcta y sana colocación, porque ese ingreso que va a llegar en la fecha que se espera y en los montos que se espera, de ellos depende el pago de otro tipo de obligaciones derivadas. Entonces ahí los costos y los gastos de la operación que ustedes tienen siempre obviamente deben estar por debajo de los ingresos y los ingresos deben tener un peso significativo, en este caso para poder mantener operativa la entidad. Conocemos el caso lamentablemente de varias inmobiliarias, nosotros tenemos experiencia con pequeñas inmobiliarias, medianas, grandes, con entidades constructoras que incluso financian también los proyectos de vivienda y hemos visto lamentablemente muchos de los casos en los que esos negocios han cerrado, muy probablemente por no lograr tomar decisiones acertadas. Y una decisión acertada, reitero, como lo he mencionado anteriormente, es una decisión basada en la información, una decisión informada. Pasamos al último aspecto, al último escenario, y es ahí en donde hablamos de las tendencias. Ese es un indicador que también merece una gran atención. Las tendencias, por ejemplo, puedo hablarles allí de un cliente, un tomador, que tiene muy buenas condiciones al momento inicial, al momento en el que se firma el contrato, bien sea de venta o de renta, pero que al cabo de 1 o 2 meses cambian su situación judicial. Venía atravesando un proceso en el cual se les indica de varios delitos, la pena es intramural, entra a pagar una pena en prisión y quién se hace responsable de la obligación. No solamente eso, sino ya hablamos también de unos temas de contagio, ¿sí? La tendencia judicial del cliente no fue buena y después en el gremio seguramente el señalamiento será esta entidad inmobiliaria tuvo relaciones o nexos con una persona sindicada de tal y tal cosa. Entonces no solamente se trata de antecedentes actuales, sino antecedentes que pueden evolucionar o pueden tener una preexistencia y después de los controles
que en algunos casos lamentablemente son poco efectivos a nivel de SARLAFT o SAGRILAFT, puedan permitir el ingreso de este tipo de riesgos reputacionales. Pero no es lo único que a nivel de tendencia puede cambiar. Puede tratarse también en términos financieros de un cliente que viene con un endeudamiento importante y que en la medida que no deja de recibir tarjetas de crédito, no deja de adquirir, de comprar compulsivamente, de aprovechar jornadas sin IVA, de aprovechar temporada de mes de madre, mes de padre, de aprovechar temporada vacacional. Entonces es cliente que se va haciendo más obligaciones y su tendencia en la deuda puede incrementar al punto de poner en juicio, en juego, más bien poner en riesgo la administración de sus recursos. Entonces, lo importante, y lo mencionamos en los tres objetivos estructurales del comienzo, es que ustedes tomen una posición de anticipación y tengan la oportunidad de ver cualquiera de esos cambios desde la macroeconomía o desde lo individual que pudieran afectar las condiciones o el perfil del pagador. Y por supuesto, esas tendencias en cuanto a la capacidad, hay algunas oportunidades en las que el ingreso escasea, las deudas aumentan y el perfil se vuelve riesgoso. Pero también hay oportunidades en las que el ingreso aumenta, el endeudamiento disminuye, mejora la perfilación y la capacidad de inversión del cliente y las oportunidades aumentan. Es en esos puntos en donde ustedes pueden tener esa estabilidad de poder entablar con el cliente conversaciones que traigan para las dos partes beneficios. Esos son algunos de los indicadores que queríamos compartirles. Es algo de la proyección basados en la experiencia que tenemos de administrar o coadministrar metodologías de trabajo conjuntas con muchas entidades del país. Tenemos la grata fortuna de encontrarnos con un crecimiento importante año tras año y ya son miles de empresas las que consideran que somos un aliado estratégico en términos de construir una metodología, construir un método, empezar a identificar esas brechas, empezar a trabajar, a generar acciones inmediatas, a generar estrategias sostenibles y a garantizar que los indicadores de comienzo a fin de una relación comercial se analizan de la manera correcta. Y frente a estas problemáticas o frente a estos 6 aspectos, tener la oportunidad de decirles a ustedes con total confianza, tenemos herramientas que les pueden ayudar en ello. Y especialmente una herramienta que hoy queremos mostrarles, que en nuestra siguiente imagen va a dejar ver un poco de esas características que quiero queden en manos de ustedes. Entonces, ante la pregunta de cómo segmentar a esos clientes de manera correcta, tenemos un portafolio de soluciones muy amplio. O ustedes, si aún no son clientes nuestros, deben tener una metodología equivalente que arroje un igual resultado o ojalá uno mejor. Pero al final, con la información nuestra o de ustedes que se esté administrando para la toma de estas decisiones, es importante al menos seguir 3 lineamientos. Primero de ellos, como recomendación, les orientamos a que ustedes basen sus decisiones de venta o renta en 2 indicadores que ponderados nos arrojan una mirada un poco más objetiva del consumidor. La primera mirada es la de la probabilidad y la segunda mirada es la de la capacidad. En la imagen que ven ustedes en la parte superior izquierda, pueden ver de izquierda a derecha en la parte superior unos indicadores, unos números, unos rangos. El primero de 1 a 444 es un indicador que nos permite ver el score que podría tener una persona de alto riesgo. Entonces, si miramos de ahí hacia abajo, es una columna roja en donde por score, por probabilidad de pago, es mejor no financiar. Paréntesis, ¿qué es un score? Un score es un puntaje, es una calificación, como en el colegio, como en la universidad, que entre más alta demuestra condiciones más favorables de ese titular. Y entre más baja, más riesgo. ¿Sí? Entre más baja, menos buenos comportamientos, menos tendencias favorables. Y el score lo que hace es medir eso del pasado y del presente. Entonces, si un pagador tiene como tendencia o como comportamiento predominante una buena administración de su cartera histórica y actualmente, lo que se puede esperar es lo mismo en el futuro. Pero si viene demoras, castigos, embargos, intervenciones, insolvencias, pues obviamente su indicador basado en el pasado y presente no nos arrojará una buena predicción a futuro. Es por eso que el score, siendo puntual y textualmente la probabilidad de incumplimiento de una persona natural o jurídica en los siguientes 12 meses, debiera arrojar ese tipo de seguridad a la hora de tomar la decisión. Y es, lo veo bien, está histórica y actualmente en buenas condiciones financieras, pero ¿qué va a suceder con él en los siguientes 12 meses? Si el score es alto, las probabilidades de que pague puntual y oportunamente van a ser muy altas.
pero si el score es bajo, todo lo contrario. Entonces, ahí cierro ese paréntesis para darles ese acercamiento al concepto de score. Y entre más alto sea, como ustedes pueden ver al final de la gráfica izquierda, vemos 1000 puntos. Se podría llegar a ser el mayor puntaje de un consumidor. Y en ese caso, las probabilidades de que venga siendo, sea y continúe siendo un muy buen pagador son bastante altas. Entre más alto el score, mayor confianza en el corto y mediano plazo con el consumidor. Pero no todos son probabilidades. Puede tener una excelente disciplina, muy buen comportamiento, pero ahora, yéndonos a la columna de la izquierda, si no cuenta con las condiciones económicas o con la capacidad de pago, no va a ocurrir lo mismo. Entonces ahí en la gráfica de la izquierda vemos cómo desde 0 pesos va aumentando el ingreso hacia abajo y en la medida que nuestro tomador o cliente cuente con mayor recurso económico y a la vez eso se combine con que tenga un excelente score, vamos a encontrar esos clientes muy favorables en un verde intenso. Esos clientes no solamente cuentan con los recursos, sino también cuentan con la disciplina para poder asumir una nueva obligación de financiación o una nueva obligación fija. Entonces, en ese caso, cuando se ponderan estos dos indicadores, recuerden muy bien la capacidad y la probabilidad de pago, empezamos a descubrir ventajas en la negociación. Y sobre todo, si estamos hablando de un ejercicio de perfilación o de colocación, entre mejores tenga esos dos indicadores, mucho mejor acceso al portafolio podría llegar a tener. Podría tener acceso a inmuebles de mayor cuantía en términos de venta o mejor localizados en términos de renta. Entonces, ahí tenemos esas dos primeras recomendaciones. Siempre ponderen la capacidad de un cliente con sus probabilidades de pago en el corto y el mediano plazo. Segunda recomendación. En este punto vamos a hablar un poco de cómo funciona el conocimiento del titular. Entonces, el conocimiento del titular es poder identificar cómo la información de su portafolio juega un papel muy importante. A quién le debe, cómo le paga, cuánto debe, hace cuánto lo debe y durante cuánto más tiempo estará pagando por esas deudas. Ese conocimiento de portafolio deriva de alguna manera la certeza que podríamos tener del cliente en cuanto a que, sin descuidar esas obligaciones, pueda también asumir con ustedes un nuevo compromiso de pago. Entonces, la información del portafolio, fundamental. Otro de los cuadros que vemos allí en influencia del conocimiento del titular son los datos de localización y contactabilidad. Un cliente, un pagador, no siempre es estable en sus datos de contacto. Estamos hablando de temas inmobiliarios, entonces básicamente si él compra el inmueble iría a ocuparlo, pero no necesariamente porque muchas de las negociaciones se dan simplemente para tercerización y demás o para usos comerciales. Entonces siempre es importante saber cuáles son los canales digitales y presenciales o físicos para poder contactar a nuestro consumidor. Otro de los marcos de influencia es la capacidad de endeudamiento. He hablado un poco de ello. Yo espero el concepto sea claro y en caso que no, les invito a que me compartan sus preguntas. Y todo eso derivaría a lo que ustedes ven en ese cuadro naranja que dice límite de crédito. Realmente para ustedes un término llamado cupo de renta. ¿Qué tanto estaría en condiciones de pagar esa persona sin poner en riesgo el resto de sus endeudamientos? Es ahí en donde ustedes realmente estarían orientados a tener una relación estable y llevadera con ese consumidor que está a punto de vincularse. Y el tercer consejo, la tercera recomendación, después de ponderar la capacidad y la probabilidad de pago y después de tener un conocimiento del titular, es poder entender ese cupo de renta o ese límite de crédito basado en esas tres aristas, en el perfil de riesgo que el consumidor tiene, en los ingresos que lo acompañan y también en la capacidad de colocación o en la perfilación que ustedes deban darle a través de su oferta o a través del portafolio al cual éste pudiera tener acceso. Hasta el momento, yo no he querido de alguna forma hablar de soluciones de TransUnion para esta problemática. Seguramente ustedes ya tienen posiciones estratégicas o metodológicas que les permiten conocer estas condiciones del cliente, conocer esa información. En muchos de los escenarios, lamentablemente, solo por lo que el cliente nos cuenta o nos puede certificar. Sin embargo, entendemos y nuestra experiencia en décadas, no solo en este, sino en otros países, es que cuando una persona busca un crédito, está buscando demostrar que tiene muy buenos ingresos y muy pocos gastos, pero cuando ya entra en el pago de esa obligación, logra demostrar lo contrario en muy corto tiempo, y es que no tenía al final tantos recursos y que su endeudamiento está fuera de control y por eso le queda difícil pagar al menos de manera oportuna sus deudas. Es por eso que la fuente más confiable para conocimiento de cliente no es el mismo cliente,
es en definitiva información proveniente de otras fuentes oficiales, públicas o privadas. En este caso, nosotros somos una fuente privada, pero contar con esa información y contar con que ella a su vez tiene esas tres características que seguiré repitiendo tal vez a lo largo de este espacio. Y es que las características de la información sea que se trata de datos confiables, de datos actualizados y de datos multisectoriales, que han sido validados por otras entidades y que nos permiten tener una visual más clara del consumidor. Entonces, ya para acercarnos a nuestra recta final y dejar, por supuesto, una porción de este espacio para las preguntas completamente abiertas de parte de ustedes, estamos en condiciones de resolver cualquier inquietud que tengan. Vamos a pasar a mostrarles en la siguiente imagen nuestro producto, el tema que de pronto pueda llegar a causar mucha curiosidad en ustedes y espero que así sea, porque tenemos la posibilidad el día de hoy de brindarles a ustedes un acercamiento directo a esta solución. Es decir, tenemos para ustedes 15 consultas gratuitas. Vamos a ir estableciendo cuál será el mecanismo para que ustedes tengan la oportunidad de recibirlas, pero el objetivo es que con esas 15 consultas ustedes vivan la experiencia de primera mano, con una solución que obviamente para poder usarla requieren tener o contar con la autorización o el consentimiento del titular, pero que luego de este paso les va a arrojar una respuesta muy sencilla, una aproximación directa a lo que, basado en las condiciones de crédito y de riesgo del cliente, podrían ustedes orientarle en términos de financiación o de renta para un inmueble. Es una solución llamada Límite de Crédito Plus. Hemos buscado a través de ella simplificar el proceso, sobre todo orientados en esas pequeñas inmobiliarias, esas inmobiliarias que orgánicamente no tienen un área de propensión, un área de análisis, un área de bench, un área de estadística o analítica, sino que pues orgánicamente están constituidas por pocos empleados, pocos departamentos o áreas, y de alguna manera o de la misma forma que otro tipo de entidades necesitan poder tomar decisiones confiables. Basados en ellos y en el aprendizaje que hemos tenido con pequeñas empresas, no solo de este sector, sino de muchos otros, queremos simplificar el proceso. Sin embargo, no es un producto exclusivo para estas pequeñas entidades. Muchas entidades medianas y grandes con procesos más robustos de decisionamiento han encontrado en esta solución una alternativa viable, fácil, sencilla y sobre todo confiable, porque está detrás de ella todo el respaldo de información que les hemos venido contando tenemos en nuestra base de datos. Entonces, Límite de Crédito es una solución en línea, es decir, se ingresa a nuestra página con un usuario y contraseña que debemos de configurarles, con unos permisos específicos, y básicamente después de contar con el consentimiento del cliente, ustedes se van a encontrar con una pantalla en captura de datos muy simple, que aquí va a aparecer para ustedes en pantalla. Ustedes simplemente seleccionan el tipo de documento y el número de documento, datos suministrados por el cliente. Pero recuerden, datos en los que aún no se puede confiar completamente, porque puede ser una identidad sintética, puede ser un documento de identidad construido con los nombres de una persona, el apellido de otra, el número de documento de otra. Entonces hay que hacer validaciones. Recuerden que el fraude es una de las principales amenazas. Entonces, validar el documento y la persona será fundamental en esta parte del proceso. Tipo y número de identificación, el ingreso mensual que el cliente lo puede presentar ante ustedes a través de una certificación que no sirve absolutamente de nada si ustedes no la confrontan con una fuente confiable, directamente con quien la emite. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, tenemos que ver cómo funciona el tema del ingreso, ¿sí? Cómo lo podemos validar o estimar. Si ustedes tienen la posibilidad de recibirlo directamente del cliente y es confiable y verificable, lo pueden ingresar. Pero en caso que no cuenten con él, nosotros con herramientas respaldo vamos a poder poblar ese campo y decirles o con cuánto está cotizando su seguridad social o con cuánto podemos estimar su ingreso. Son diferentes modalidades las que tenemos. Luego está la tasa. Para el negocio que ustedes representan, la tasa de interés podemos dejarla en cero, pues finalmente no se trata de una financiación que dependa de un interés regulado, pero pues igual también es una herramienta utilizada por otros sectores de la economía, entonces allí ponen esa tasa de financiación o ese interés corriente que ha de tener la obligación. Para el negocio de ustedes funciona con ponerle cero. Igual es un campo que se puede poblar hasta con 6 decimales, llegado el caso. Luego el plazo. Para que ustedes tengan la oportunidad de encontrarse con un dato real o inmediato de cuál es la capacidad que el cliente tiene ahora, pueden ponerle una sola cuota.
pero este es un campo parametrizable hasta 240 meses de financiación. Entonces ahí también podríamos estar hablando en el caso de la venta de cómo trabajar una financiación directa con el cliente, y ahí sí tendría lugar también diligenciar el campo anterior que aplica para la tasa. Y por último, el motivo de la consulta, que este no es un condicional. Ustedes pueden elegir cualquiera de los motivos de consulta para luego insertar la información. Entonces, en términos generales, es bastante útil, bastante práctico. Dense cuenta que solo es ingresar unos cuantos datos que ojalá ustedes estén recibiendo de manera confiable de su cliente. Una vez ustedes le dan a insertar, el sistema detrás del telón va a hacer todas las validaciones del caso y les va a entregar un informe o ciertos datos que van a entrar a ser también muy relevantes para el proceso de análisis. Pero el sistema, basado en todos sus algoritmos y en toda su funcionalidad, toma las decisiones y les arroja a ustedes, como su nombre lo dice, un límite de crédito sugerido. Sin embargo, parte de los controles que hace esta herramienta es ir a revisar los detalles del titular de la información, confrontar que el tipo y número de documento estén vigentes ante la registraduría y las autoridades, que correspondan a un nombre y a unos apellidos, que se pueda entrar a confrontar el lugar y fecha de expedición del documento, que se tenga toda esa información al alcance para que, número uno, se los mencionaba, estemos enfrentando ese riesgo de fraude. Siguiente, esta herramienta les va a entregar la probabilidad y la capacidad. Dos datos que yo les recomendaba ponderar en la gráfica anterior. La probabilidad es el score. Les va a mostrar qué calificación tiene máximo. Recuerden, pueden ser 999 puntos, mínimo 100. Pero entre más baja vean ustedes esa calificación, quiere decir que el cliente, aunque tenga buenas condiciones a hoy, muy probablemente en el corto o mediano plazo va a claudicar en el pago de sus deudas. Y eso no terminaría siendo obviamente confiable para ustedes. Adicional a eso, adicional al score, está el campo que ustedes ven ahí que dice ingreso digitado y en rojo dice estimado. Si ustedes no ingresan el dato manualmente, pues lo conocen. Si no funciona de esa manera, nosotros podemos, como valor opcional, poblar ese campo con nuestra información. Pero al final, basado en esa probabilidad y capacidad, les vamos a decir cuál es la capacidad que tiene ese cliente para endeudarse. Es una capacidad derivada o resultado más bien de tomar su ingreso, restarle los gastos familiares, restarle los gastos crediticios y al final poder ver de cuánto dinero él dispone. Pero obviamente allí también hay unas mediciones particulares que permiten tomar una posición muy conservadora y al final poder decirles a ustedes, como lo ven en el tercer gráfico, en el tercer cuadro en la parte inferior, poder decirles a ustedes, aparte de su capacidad de endeudamiento, el límite de crédito que les sugerimos a ustedes darle al cliente sin que eso ponga en riesgo sus demás deudas es de tanto dinero. Entonces, fíjense que en esa sección límite de crédito, basados en la tasa que ustedes hayan digitado, en el plazo que ustedes hayan digitado y en la capacidad de endeudamiento, vamos a poder sugerirles una cuota que el cliente pueda estar realmente en capacidad de pagar. Esos son algunos de los campos. Yo creo esa última línea, límite de crédito, la cual le da nombre al producto, es tal vez una de las más importantes en definitiva, porque termina siendo para ustedes una orientación o una cuantificación de una cuota que realmente esté en condiciones de pagar. Crédito necesita todo el mundo, arrendamiento necesitan todos aquellos que no tienen una propiedad, pero al final, más allá de su necesidad de adquirir, estaría la capacidad y la probabilidad que tienen de hacerlo. Entonces termina siendo muy necesario que esta decisión o ese cupo provenga de información que haya sido previamente analizada. Vieron aparecer en la parte superior derecha otro cuadro que dice totales. Les vamos a contar también cuántas cuentas de ahorro corrientes tiene esa persona activas, cuáles son los valores que inicialmente le aprobaron a nivel crediticio, a cuánto ascienden las cuotas totales que éste tiene que reconocer o pagar en el mercado financiero en general. En un siguiente escenario también les vamos a poder mostrar un poco acerca de cómo están funcionando las variables de Credit Vision. ¿Qué son las variables? Ustedes se van a encontrar 17 campos, 17 frases, y cada una de esas frases define uno de los comportamientos más relevantes del consumidor. Entonces, básicamente en 17 líneas les vamos a contar cuáles son esos 17 comportamientos más destacados en lo positivo o en lo negativo que el deudor pudiera llegar a tener. Entonces, les estoy hablando de las 17 razones por las que lo consideramos un cliente excelente, o también, entre ellas, algunas de las razones por las cuales o no tiene un muy buen puntaje o no se esperan muy buenos resultados de su parte. Entonces, es una descripción en 17 variables y son las más importantes de más de 730 variables que nosotros analizamos de cada ciudadano o de cada empresa. Entonces,
termina siendo un resumen muy administrativo, por llamarlo de alguna forma, en el que ustedes conocen el perfilamiento en cuanto a los hábitos de cada cliente. En un siguiente espacio, ustedes van a ver que también les podemos suministrar el detalle de las obligaciones, cuántos productos tiene, cuáles son los valores iniciales sobre los cuales los adquirió, el saldo y la cuota que tiene que asumir, y sin dejar de lado que al final vamos a poder decirles en qué correo electrónico y en qué teléfono móvil pueden ustedes encontrarlo. Que si el cliente en su momento les está diciendo, escríbeme a tal correo, llámame a tal número, ustedes aquí van a poder confrontar que sea el mismo dato, porque muchos pretenden incluso desde el inicio de una relación ser ilocalizables. Entonces en ese punto les entregan datos que son volátiles y que al cabo de unos días van a bloquear el correo electrónico o van a cambiar su línea móvil. Entonces acá lo que ustedes ven es la posibilidad de contrastar entre la información que el cliente les da y lo que otros proveedores, otras acreencias, otras entidades del mercado han venido utilizando para contactarlo. Así que en términos generales, lo que este proceso tiene para ustedes es una mirada total sobre el cliente, pasando por temas de fraude, por temas de probabilidad, por temas de capacidad, por temas de endeudamiento, de transaccionalidad y por las 17 principales características que definen su actuar de cara a los compromisos financieros. Todo ello para poder decirles al final lo que les mencionaba es muy importante para mí, es ese límite de crédito seguro y confiable que ustedes pueden considerar tener con el cliente, bien sea para una relación de venta de inmueble o para una relación de renta. Y esto, digamos que no es todo, porque esto solamente sería esa primera interacción con nuestro cliente, ese primer momento en el que buscamos conocerlo de la mejor manera para brindarle una línea de crédito o una línea de renta que realmente esté acorde a su perfil de pagador. Pero de ahí en adelante, muy seguramente, como les decía, al cabo de 1, 2, 3 o más meses, el cliente puede cambiar para bien o para mal. Y es indispensable que ustedes puedan conocer cualquier tipo de alerta que se genere al respecto. Es por eso que en la siguiente imagen les contamos que este proceso que ustedes pueden consultar en línea en tiempo real también es un proceso que se les puede suministrar de manera masiva. Entonces, todos los clientes que ustedes adquirieron en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ustedes, por ejemplo, pueden este mes de julio decir, aquí están todos sus documentos, por favor, entrégame masivamente la información actualizada de ellos, lo cual va a permitir que ustedes reciban en un Excel todos los datos de identidad para que sigan validando, por lo menos en personas naturales, que sigan siendo documentos vigentes. En un segundo enfoque, van a tener ustedes la posibilidad de ver si el score ha cambiado, si el ingreso ha cambiado, si el gasto ha cambiado. Entonces esa es la medida de mantenimiento que permite monitorear cualquier tipo de alerta, bien sea positiva o negativa, y que permita ante ustedes una reacción oportuna, ojalá antes de que el cliente deje de pagar, sino poder actuar con él en una cobranza preventiva cuando empecemos a identificar señales de deterioro en su portafolio. También vamos a poder entregarles los datos de la información transaccional o comercial que él tiene a nivel de cuentas de ahorro corrientes, lo mismo que les mostraba anteriormente, pero ahora poblado en un Excel y de manera masiva. Y por último, poder entregarles 2 direcciones, 2 teléfonos, 2 correos electrónicos, un correo electrónico y un teléfono celular, para que ustedes tengan la posibilidad de aumentar los datos de contacto, de actualizar su base de datos y de mejorar ese acompañamiento que pudieran tener hacia la obligación. Entonces, fíjense que, bien sea en línea, para originar en tiempo real, para colocar sus inmuebles de manera segura, van a tener la posibilidad de hacerlo a través de este proceso. Y bueno, por supuesto, no solo en línea en tiempo real, sino también van a tener la posibilidad de mantener ese perfil de sus clientes de manera positiva en adelante. Y para finalizar, tenemos en una última imagen cuál es el proceso, el diagrama de acompañamiento que tenemos para las entidades. Pero me gustaría, antes de abordar esta imagen, saber si de pronto tienen alguna pregunta y nos han compartido alguna interacción u opinión a través del chat. No, Juan, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Bueno, vamos a estar muy pendientes de eso. Igual, cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta que nos deseen hacer, estamos sumamente atentos a través de este medio. Y para aquellos que están viendo esta grabación posteriormente, a través de sus canales de contacto con Afidi, vamos a estar también en asociación respondiendo posteriormente, seguro por medio de correo, todas las preguntas que surjan en la materia. También queremos, Juan, decirles que en la cajita de descripción del video que queda en YouTube vamos a dejar los datos de TransUnion para que ustedes puedan hacer el contacto
y de pronto los links que nos contaste hoy en el video, si es posible. Perfecto, claro que sí, así lo haremos. Entonces, estén muy atentos a aquellos que están viendo esta grabación posteriormente a nuestra presentación para que podamos brindarles ese acercamiento y ese acompañamiento que requieren. Muchas gracias por ese comentario, Adriana. Ok, perfecto, no. A ustedes muchas gracias por habernos dado esta información. Queremos ponerlo también, quiero contarles que a las personas que pertenecen a la asociación, vamos a tenerlo en nuestra página web, en la parte de beneficios de nuestros asociados, para que también conozcan cómo poder acceder a ellos. Perfecto. Bueno, entonces, ya para cerrar, para finalizar, nos encanta poder contarles un poco de qué hemos hecho y en estos últimos 40 años prácticamente hemos acompañado a entidades en la originación. Encontrar clientes favorables no es tan fácil. Digamos que todos tienen una necesidad, pero no todos tienen una capacidad. Una vez hacen parte de la cartera, hay que siempre que estar haciendo un mantenimiento preventivo para que nadie exceda esa mora de 30 días. No importa el sector, creemos firmemente que una mora superior a 30 ya es una mora voluntaria, entonces hay que procurar mantener normalizada la cartera en ese aspecto. Sin embargo, no todos van a atender a ese acompañamiento, así que habrá algunas moras tempranas en donde sin lugar a dudas hay que ejercer una cobranza con mucho vigor, porque precisamente son las etapas en donde más oportunidad tenemos de recuperar. Sin embargo, algunos no van a atender a las negociaciones y van a superar esa mora de 90. Y frente a eso estamos para acompañar a las empresas del país en el proceso de recuperación. Es bien importante que ustedes sepan que a lo largo de todo este ciclo, nosotros vamos a estar acompañándolos con la cartera total, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ven aparecer que desde el inicio hasta el final de la relación, la cartera debe ser analizada en su totalidad desde el mejor de los clientes porque él tiene probabilidad de deteriorarse hasta el peor de ellos porque también tiene probabilidad de recuperarse. Y para eso tenemos unas herramientas de perfilación. Sé que para ustedes es indispensable conocer el origen de los recursos, conocer la legalidad de ellos. Por eso para todo lo que tiene que ver con SARLAFT y con SAGRILAFT, tenemos una herramienta que ven ustedes ahí en pantalla que se llama Legal Check y es algo que no solo se usa para originar, se usa también para validar a lo largo de un proceso comercial con alguien que su comportamiento no cambie. Así que para ello tenemos acceso a listas nacionales, a listas internacionales, tenemos validación de PEPs, tenemos un módulo de noticias y todo esto funciona en línea y directamente con las fuentes. Es decir, que al momento de ustedes hacer la consulta con nosotros, en tiempo real y en fracciones de segundos, toca más de 700 fuentes a nivel nacional e internacional y trae en tiempo real el resultado que ellos tengan. Entonces, es sumamente conveniente porque no se trata de apuntarle una base que pierde vigencia al día siguiente de ser generada, sino que es ir y traer directamente y en el minuto y segundo de la consulta la información que cada fuente en este y otros países tienen al respecto. Entonces, entendiendo que la transacción también da la oportunidad a la ilegalidad, es bueno que siempre se estén haciendo este tipo de controles. Sin embargo, no solo es lo judicial o lo legal, sino también, como les mencionaba, es todo lo que tiene que ver con el tema de fraude, para lo cual tenemos varias herramientas que validan la identidad, que validan el dispositivo, que permiten incluso la firma electrónica de convenios. Entonces, son herramientas que son útiles al comienzo, obviamente, para el inicio de la relación, pero también a lo largo del proceso para cualquier cambio contractual en términos y condiciones. También tenemos herramientas que nos permiten estar monitoreando permanentemente el comportamiento. Sí, que de manera independiente, pues aquí no, todos se los mostré agrupado en límite de crédito, pero las herramientas también funcionan de forma individual. Vamos a tener soluciones para ayudarles a validar datos muy específicos sobre el hábito, sobre el ingreso, sobre el gasto, sobre la probabilidad en cada uno de sus deudores. Y también en temas de probabilidad, ya que tenemos una suite, una familia de scores llamada Credit Vision Suite, en donde si ustedes quieren saber qué probabilidades tiene un nuevo cliente con o sin experiencia, podemos medirlo. Si ya es cliente y quieren saber qué probabilidades tiene de mejorar o empeorar, también podemos hacerlo con un score de mantenimiento. Si quieren saber ya en mora qué probabilidades tiene el cliente de recuperarse, también lo podemos hacer con nuestro score de cobranzas y de recuperación. Entonces tenemos una medición que permite saber si el cliente mejora, se mantiene o empeora en sus hábitos, lo cual es bastante útil porque es una proyección a 12 meses. Y por último, herramientas de profundización. Esto no hay que dejarlo de lado, seguramente da para una conversación posterior, pero esas herramientas de profundización permiten entrar a mayor detalle, poder calificar la cartera, poder segmentarla, poder obtener alertas de sobreendeudamiento, alertas de insolvencia, alertas
comerciales, alertas de riesgo, poder entender cómo funcionan sus saldos, poder entender las variaciones en su ingreso, en su endeudamiento. Bueno, hay muchas herramientas de profundidad que para el momento en el que ustedes quieran explotar aún más esas oportunidades con su cartera de tomadores, de inquilinos, y en el caso del crédito también poder ver qué tipo de facilidades se le brinda si ustedes son una constructora que financia incluso la adquisición de proyectos. Van a tener muchas oportunidades para poder entender en lo individual cuáles son las condiciones que tiene cada uno de esos pagadores, bien sea en renta o en venta, y poder sacar el máximo provecho de ello. Entonces, estos son los puntos que queríamos tocar con ustedes en la jornada de hoy. Nos encantaría saber y conocer las preguntas que tengan. Como lo mencionábamos, vamos a tener esto en el repositorio del canal de YouTube de Afidi para que ustedes también interactúen directamente con ellos o con nosotros y puedan dar de pronto esa orientación que desean a sus negocios para ese resultado que de pronto hoy quieren y no tienen todavía, pero también para poder resolver ese inconveniente que hoy tienen y definitivamente no quieren continuar teniendo en sus estrategias. Entonces, les dejo una última imagen para que ustedes sepan cómo los vamos a acompañar con conversatorios gratuitos. No tienen necesariamente que ser clientes nuestros, pero tenemos 8 conversatorios básicos para que ustedes puedan ver las posibles escenas de fraude, cómo analizar crediticiamente a un cliente, cómo saber dónde está, cuál es su capacidad y probabilidad de pago, cómo medir su integridad reputacional y cómo integrar todo eso en una consulta. Son 8 conversatorios que van a poder conocer sin ningún inconveniente a través de nuestra programación. Y en las tardes tenemos una segunda franja que les permite ir ya un poco a temas más estratégicos, conocer la normatividad que regula hoy la administración de datos, cómo colocar, cómo segmentar, cómo calificar o gestionar la cartera, cómo hacer cobranza y también cómo reportar información a la central de riesgo. Para todo eso, pues les vamos a dejar un material complementario que van a poder descargar una vez escaneen el código que aparece en la siguiente imagen. Entonces, para nosotros es muy grato haber tenido oportunidad de compartir con ustedes. Basta que con su dispositivo escaneen este código para que puedan acceder a esos conversatorios y que no nos dejen de seguir en redes sociales. Tenemos presencia en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Instagram, redes en las que en Colombia nos encuentran como TransUnion Colombia, como TransUnion CO y como Juan Pablo López. Es bueno que nos sigan, no solamente por los objetivos que tengan trazados como entidad, sino también porque allí publicamos información para el consumidor, para el ciudadano, para que mejore esos hábitos y su cultura financiera con ello. Entonces tenemos muchos artículos, invitación a webinars especiales y buenos informes y estadísticos para que ustedes sepan cuáles son las tendencias del mercado, cómo se vienen reactivando los diferentes frentes económicos del país y cómo ustedes pueden aprovechar esas oportunidades como entidad, pero también como ciudadanos. Son nuestros 2 frentes de trabajo y legítimamente es a lo que dedicamos el 100% de nuestra atención, al crecimiento sostenible de la economía, pero también a la cultura financiera de los ciudadanos. Así que para mí ha sido muy grato tener la oportunidad de participar con ustedes de este conversatorio. Espero si tienen alguna pregunta y la quieren compartir en vivo, lo hagan. Nos vamos a quedar acá unos minutos más a través del chat resolviendo cualquier tipo de inquietud que también pudiesen tener. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el apoyo en este espacio a los demás panelistas y bueno, gracias a todos. Esperamos que la información que hoy hemos compartido con ustedes sea de gran utilidad y sobre todo recuerden que podemos establecer contacto y ustedes pueden disfrutar de estas 15 consultas gratuitas, siempre y cuando obviamente para poder hacerlas cuenten con la autorización o el consentimiento de sus clientes. Les mando un abrazo fuerte, un excelente descanso. Según la fecha de nuestra transmisión ya viene un puente festivo. Para aquellos que están viendo el video, espero lo hayan disfrutado también y que nos encontremos en un futuro espacio de conversación. Seguramente así será. Felicidades a todos en el resto de sus jornadas. No, quiero darles las gracias a Juan Pablo, a Laura y a Andrés, quienes permitieron este espacio y darnos la información a todos los de Afidi. Pues espero, yo veo todo súper interesante del trabajo con ustedes. Les agradecemos mucho esa oportunidad de tener esas 15 consultas y espero que todos los de Afidi aprovechen esta oportunidad de conocer el producto. Muchas gracias a los 3 y bueno, esperamos que en otra oportunidad podamos seguir retomando temas interesantes. Feliz día para todos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias.